Voy a comentarles que la siguiente exposición está titulada El desafío de hacer regeneración urbana sostenible. Y para eso quiero presentarles y aprovechar también de saludar a quien va a exponer. Es el arquitecto urbanista Alejandro Gutiérrez, quien es director de la consultora internacional ARUC, organismo que entre otras cosas trabaja con el gobierno regional metropolitano de Santiago en la propuesta para crear una autoridad metropolitana de transportes. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenidos. Voy a contar un poquito. Su currículum es muy extenso, tiene bastante experiencia y biografía internacional. Si quieren conocer más detalles de esto, los datos están también en la página web de EXPO Santiago. Decirle que su experiencia se ha desarrollado en el asesoramiento de grandes proyectos, incluyendo regeneración urbana sostenible, planes integrados de uso del suelo y transporte, reconstrucción y proyectos deportivos donde se abordan temas de participación ciudadana, movilidad, sostenibilidad ambiental, beneficios socioeconómicos y viabilidad comercial de manera integrada para una implementación exitosa. Señoras y señores, con este aplauso recibimos y le damos la cordial bienvenida a Alejandro Gutiérrez. Muchas gracias, estoy muy contento de estar en mi ciudad de origen. Llegué hoy en la mañana, sí, un poco pixelado, no sé si se puede arreglar eso. Y la verdad es que cuando vi la página web, digamos, que decía que era una charla inspiracional, me dio un poco de risa, pero sí, voy a tratar de inspirarlo de alguna manera. La idea de la presentación era un poco hablar de la experiencia de cómo proyectos de gran escala urbana pasan de una aspiración que tiene que ver con política pública, que por ejemplo en el caso europeo pide que los proyectos tengan una reducción sustancial de emisiones de CO2 equivalente en el ámbito operacional, hoy día también en el ámbito de embodied carbon, o sea, de lo que las emisiones que están incorporadas en la producción de materiales de construcción, y también hoy día, desde hace más un mes, no más de eso, la Unión Europea está pidiendo también ha implementado una nueva ley de biodiversidad que implica que el 20% de los territorios a nivel regional vayan aumentando la biodiversidad respecto a la situación actual en un 20% en 2050. Entonces, hay de alguna manera, perdón, podemos volver para atrás, ¿no? Sí, ya lo puedo pegar. La idea de la presentación, que son 15 minutos y va a ser bastante rápido todo, es poder contar cómo se pasa de las aspiraciones y de las políticas públicas a la realidad y cómo eso ha ido cambiando en el tiempo. Y también quería inscribirlo dentro de un contexto muy específico que creo que las ciudades tienen un rol muy importante en el contexto de un debilitamiento de la democracia, cambio climático, inequidad, una dificultad, digamos, de acceder a recursos materiales, y también lo que hoy día es mucho más fuerte, digamos, que el tema de inteligencia artificial. Y la ciudad, ¿en qué responde a esos temas? Responde en temas de economía circular, eficiencia del uso de los recursos, fertilización, desarrollo de bajas emisiones de carbón, desarrollo inclusivo, de infraestructura verde, vivienda accesible y servicios accesibles. Yo diría que los grandes desafíos que ustedes ven acá, que son los desafíos como sociales o políticos en la ciudad, se manifiestan de manera muy concreta, y lo que hacemos arquitectura, diseño urbano, planificación urbana, infraestructura de transporte, nos vemos enfrentados todos los días a responder a estas preguntas, pero en el detalle. Y esa es la dificultad o el gran desafío que yo veo en los proyectos que estamos haciendo en todas partes, en Europa en particular, que es donde me toca trabajar. Y esto tiene que ver con algo que no lo digo yo, sino que ver con el cableo, ya desde el 2016 es uno de los reportes, no es una cosa que haya partido en 2016, que hacer ciudad es fundamental para reducir la desigualdad y fortalecer nuestras democracias. Y el punto principal, como les decía antes, es cómo nosotros efectivamente logramos hacerlo realidad. Y la gran dificultad que yo veo en los proyectos que me ha tocado ver, y voy a pasar muy rápido por esto, es empezar a abordar estos temas con sus números y con sus implicancias desde el punto de vista de darle factibilidad
económica en un contexto de política pública donde hay incentivos en el caso europeo, pero que aún en ese caso donde hay incentivos y regulaciones muy específicas respecto de estándares que se tienen que cumplir, es muy difícil lograrlo. No voy a entrar en esto porque si no me voy a perder tiempo, pero sí decirles que el tema de el Scope 1 y 2, que es lo que normalmente se evalúa desde el punto de vista de emisiones, está entre comillas cubierto por política pública, pero el Scope 3, que es todo lo que el impacto que tiene la producción y el consumo en las ciudades, es como el gran elefante en la pieza que tenemos que abordar en los próximos años desde el punto de vista de emisiones incorporadas en el funcionamiento de las ciudades y en la construcción de las ciudades. Y en el caso europeo hay una política específica que tiene que ver con el Green Deal, que habla de energía y carbón operacional, y ahora emisiones asociadas a las construcciones y los materiales, y ahora desde hace un mes una nueva ley de restauración de la naturaleza. Y en ese contexto, la idea es que los proyectos que nosotros trabajamos son proyectos que toman todo el ciclo de vida del proyecto, y eso es casi una obligación desde el punto de vista del financiamiento y de los requerimientos que se piden en la etapa de planificación de proyectos en Europa continental y en Inglaterra. Y lo que quisiera hacer de alguna manera en los 10 o 12 minutos, 10 minutos que me quedan, pensaba hablar de varios proyectos para dar un poco una visión de cómo esto se ha ido resolviendo en distintos proyectos, pero me voy a concentrar en un solo proyecto, que es el caso de el Parque Olímpico y la zona de Stratford en Londres, en la cual trabajé desde el 2002, porque en ese proyecto aparece una manera de resolver con muchas imperfecciones y muchas cosas que hoy día las haríamos de otra manera respecto de regeneración urbana sostenible, donde se conecta el mundo de la integración de uso de suelo y transporte con la implementación de aspectos sociales, ambientales, de vivienda accesible, que ha sido un ejercicio de más de 20 años en este minuto, porque estamos a 2024, pero que ha logrado ir respondiendo a esas preguntas de manera imperfecta, y creo que es una buena manera de mirar, digamos, lecciones aprendidas en torno a este tema en el caso de Stratford. Y esto nace de un proyecto que, y lo estamos viendo ahora con la Autoridad Metropolitana de Transporte, o sea, con el Gobierno Regional y el Ministerio de Transporte, donde el tema de uso de suelo y planificación son dos temas que hoy día corren por carriles paralelos en general, y que hay mucho interés y mucha convergencia en el caso de Santiago de poder hacerlos de manera de conectar estas dos cosas, pero hoy día no hay institucionalidad que lo haga. Y en este caso lo hubo, y se hizo una asociación público-privada para mejorar la alta velocidad, o sea, construir la alta velocidad que conecta el continente con Londres. Y ese proyecto no era solamente un proyecto de infraestructura ferroviaria, sino que era un proyecto de infraestructura ferroviaria asociada a regeneración urbana en 3 puntos de Londres, que era Ebbsfleet, Stratford y St. Pancras. Y esos dos lugares que aparecen acá, que son los que están en el área central de Londres, son los que les quería comentar, del cual el que yo estuve vinculado más fuertemente es el que está a la derecha, que es el caso del Parque Olímpico y la zona de Stratford. Y en esa zona, hoy día está convertida en una zona de oportunidad del Gobierno Metropolitano de Londres, está identificada como tal, y el Gobierno de Londres en ese contexto puede hacer converger inversión de transporte con cambios a la regulación en el uso del suelo e inversión o subsidios asociados a la vivienda. Por lo tanto, definiendo áreas de oportunidad, se define una aceleración y una convergencia de alineamiento de los distintos instrumentos que tiene un Estado, en este caso a nivel local o regional, para poder acelerar los procesos de implementación. Esta, así como en muchas partes de Chile, es una zona industrial, en este caso ferroviaria industrial, abandonada o en fase de abandono y deterioro y de mucha desocupación, muy contaminada. Esto era el 1999, perdón, esto que ustedes ven acá. Con mucho deterioro tanto ambiental como físico como social, y con grandes problemas de seguridad para las personas. O sea, cuando uno iba a hacer estudios de campo, digamos, para hacer análisis tanto de contaminación como de qué hacer desde el punto de vista de la infraestructura, etcétera, había que ir de día y en grupos grandes de personas, porque si no era un riesgo para las personas. Y este proyecto de alguna manera integra en una autoridad la necesidad o la voluntad de desarrollar este territorio por la complejidad que él tenía. Y eso se hace porque se hace esta asociación donde está el sector privado, el sector público representado por la empresa de ferrocarriles y por el equivalente al Ministerio de Hacienda y el gobierno local, y los privados que hacen la inversión en este proyecto. Haciendo una asociación público-privada única, una empresa
desde su definición, digamos, económica, que es la que invierte y la que recupera la inversión, esta empresa público-privada, se hace lo que en Chile se ha discutido por muchos años, que es el concepto de captura de plusvalía. Es decir, que se invierte, se aumenta el valor de ese suelo porque tiene mayor accesibilidad, porque se hace mejor infraestructura y por lo tanto esa misma empresa captura las plusvalías y por lo tanto se financia una parte de la inversión de transporte público, que en este caso es la alta velocidad y la estación de trenes asociadas a alta velocidad, con el proyecto de asociación público-privada. Y se genera una autoridad que se recorta, por decirlo de alguna manera. Imagínense que Santiago tiene, creo que 52 municipalidades del área metropolitana, de las cuales 40 y algo son urbanas. Imagínense que en el mapa de Santiago, donde hoy día ustedes tienen esas municipalidades, aparece una tijera y dicen, aquí hay una nueva municipalidad que se llama el área de desarrollo de las Olimpiadas de Londres. Y esa nueva municipalidad tiene una gobernanza completamente autónoma que permite que la planificación y el desarrollo y la gestión y la programación de ese territorio sea hecha por esa autoridad. Y eso pasó el 2009 y se cerró este año. Se cierra este año, perdón, porque aún no termina el año. Esa tijera, digamos, deja de existir. Ese límite nuevo, ese límite que se generó, este año deja de existir y este territorio vuelve a formar parte de las 3 municipalidades de las que formó parte antes de hacer este ejercicio de regeneración urbana integral. Y tiene distintas componentes. Hay un macro desarrollador que es esta nueva municipalidad, que es el London Legacy Development Corporation, y al interior de ese suelo que ellos administran, hacen concesiones de largo plazo para que hayan inversiones en vivienda, en infraestructura, en parques, etc. Lo más interesante, diría yo, una de las otras cosas importantes es el tema de remediación o de descontaminación del suelo. Aquí se hizo un esfuerzo grande por descontaminar el agua y el suelo, que estaba muy contaminado. Se invirtieron 450 millones de libras esterlinas para poder facilitar y habilitar, digamos, que estas zonas fueran habitables y usables, digamos, desde el punto de vista de las personas en el día a día, tanto para habitación como para usos más temporales, que era importante. ¿Por qué digo esto? Porque yo diría que en Europa lo que hoy día está pasando fuertemente es que se está llegando a una conclusión bastante clara de que, y de hecho hay una nueva ley de restauración de la biodiversidad que partió hace un mes, que para habilitar los suelos que son postindustriales tienen que ser descontaminados, porque eso es evidente, y ningún territorio a escala regional, estoy hablando de regiones, no países, ha sido capaz de financiar esto de manera adecuada y por lo tanto se ve mucho suelo industrial, postindustrial, que está abandonado o que está en fase de declino muy importante y por lo tanto no han podido empezar a hacer esfuerzos asociados a este tipo de iniciativas como las que ven ustedes en Londres. Por lo tanto, generar fondos asociados a eso ha sido un tema importante que apareció en esta ley de restauración de los sistemas naturales. En el caso de Londres eso permitió habilitar un gran parque urbano y generar un nuevo desarrollo tanto cultural como de oficinas y de vivienda, que ha sido muy importante desde el punto de vista de dar de manera tangible una solución a los aspectos que mencioné al inicio de la presentación, que tienen que ver con esto de proveer de servicios, de infraestructura y de vivienda accesible en un contexto de un mercado de la vivienda muy, muy competitivo y muy complejo como es el de Londres, donde los precios de las propiedades son muy altos, los ingresos no han subido al mismo nivel que los precios de las propiedades y por lo tanto la gente el mercado la ha ido desplazando y no han podido generar, las personas no han podido comprar vivienda en las últimas generaciones, digamos. Por lo tanto, una de las cosas importantes que aparece aquí, y con esto termino un poco esta parte de la presentación, desde el punto de vista de acceso a vivienda, el plan original, el 2002, planteaba que el 50% de las unidades de vivienda tenían que ser fuera de mercado, de renta controlada o de venta controlada. ¿Qué es lo que se logró en estos 22 años? Se logró que entre un 35 y un 20%, dependiendo del macrolote, por decirlo de alguna manera. Si ustedes se acuerdan lo que estábamos viendo en una lámina anterior, acá, dependiendo del lote, hay algunos que son, digamos, más
prime, por decirlo de alguna manera, otros que son menos prime, están más lejos de las estaciones de metro, de tren o lo que fuere, tienen menos atributos paisajísticos y por lo tanto esos pueden acceder a un nivel de vivienda social de proporción más alta respecto de lo que han podido hacer otras zonas de este territorio que estamos hablando. Pero el resultado final es que se han generado más de 25.000 puestos de trabajo, se ha generado vivienda para 26.000 personas, se han construido 11.500 viviendas, se hizo el parque más grande que se ha hecho en los últimos 100 años en Inglaterra y se han construido 1,4 millones de metros cuadrados construidos con una inversión de más de 10.000 millones de libras esterlinas, generando beneficios socioeconómicos que son del orden de 15.000 millones. Por lo tanto, una inversión pública a través de una modalidad público-privada que ha generado un retorno social de la inversión mucho mayor a la inversión que hizo esta asociación público-privada, en la que hubo obviamente una inyección de capital del Estado, como lo hubo también de los privados. Y el resultado final es que esta zona de Londres, que ustedes ven en negro, que es la zona de la que estamos hablando, se convirtió hoy día en una nueva centralidad que tiene entre un 20 y un 35% de vivienda social, que generó 11.500 puestos de trabajo, 25.000 puestos de trabajo, y que regeneró y rehabilitó 220, 230 hectáreas desde el punto de vista de contaminación del suelo y descontaminó este río, digamos, que es el río que era el río industrial de Londres, lo convirtió en un río que hoy día es accesible y que no está contaminado para uso y goce de todas las personas. Ya no me queda tiempo, entonces no les voy a mostrar los otros proyectos, pero sí quería terminar diciendo que cuando hablo de desafío, hablo que, y eso es lo teóricamente inspiracional de la charla, es que en los más de casi 25 años de trabajo que llevo, creo que lo que más me llama la atención es que cuando hay una política pública que indica una ruta, es muy importante y es muy necesario que exista esa política pública que ordena y alinea a los actores que tienen que invertir, sean ellos públicos o privados. Pero lo que es más complejo es que eso se realice, porque la política dice tiene que ser cero emisiones, pero después cuando uno hace la negociación y hace la planning application, digamos, con el gobierno de Londres y dice que es 50% de vivienda social, al final con 35 se llega, porque se discute, se abren los libros, se muestra que efectivamente el costo de inversión es X y que el retorno es este, y que por lo tanto si yo no hago algo que esté un poquito más debajo de lo que era la expectativa, no voy a lograrlo. Por ejemplo, y termino con esto, en el tema de emisiones, en el caso de Stratford, se hizo una planta de cogeneración que sigue funcionando a gas hoy día, que era, hace 20 años, era la manera más costo eficiente de reducir emisiones pasando de una red que era completamente, digamos, carbonizada a gas, que era la manera más eficiente para un distrito de este tamaño, que era 1,4 millones de metros cuadrados. Y hoy día probablemente esa misma planta va a tener que pensar en una alimentación que sea o wood chip, o en unos 10 o 15 años más pensar que esa planta va a tener que ser completamente desmantelada, que fue una inversión de 40 millones de libras, y hacer un sistema de anillos de recuperación de calor a través de geotermia, con bombas de calor, pero eso después de 30 o 35 o 40 años de que ya funcionó una planta que mejoró respecto de lo que era la situación base anterior. Entonces lo que quiero decir con esto es que si bien hay políticas que tienen una aspiración, que alinean a los actores a tratar de acercarse a esos objetivos, vivienda social 50% y reducción de emisiones al 0%, en la realidad es muy difícil, Y el mensaje que les doy es que tiene que ser muy creativo el equipo técnico, muy persistente y creativo el equipo técnico, y usar, digamos, las políticas a favor, digamos, de las decisiones que ustedes pueden ver que se tomaron en este caso y que están también mostradas en los otros casos que no les puedo mostrar. Eso, muchas gracias.